Hola, ¿qué hay? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario, que es el tercero, que celebramos en el marco de nuestro programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización. En esta ocasión nos ocupa un tema muy interesante que va a ser de carácter fiscal, y lo que vamos a hacer es analizar algunos aspectos prácticos que hay que tener en cuenta cuando intentamos exportar nuestro negocio al exterior, ¿vale? Vamos a centrarnos en algunas jurisdicciones concretas, en algunos mercados. Vamos a poner algunos ejemplos de Europa y América Latina, y fundamentalmente lo que vamos a tratar es qué debemos tener en cuenta si viajamos al extranjero por motivos profesionales, si existen algún tipo de beneficios a efectos del IRPF, y cuáles son las principales características migratorias, fiscales y en materia de seguridad social que tienen algunas jurisdicciones como son Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay. En todos estos países, como sabéis, Andalucía Trade tiene oficinas propias. Colaboramos con nuestro proveedor de servicios habituales en materia jurídica, que es el St. John Abogados. Y en este caso nos acompañan Mercedes López Rizo, que es Senior Manager del área fiscal de Iguay Abogados, y Alicia Hermida, que es Manager también de este mismo área. El webinario va a durar aproximadamente 1 hora y quizás un poquito menos, y al término de la presentación que van a realizarnos Mercedes y Alicia, podéis plantear, si queréis, las dudas. Las podéis ir planteando por el chat y yo las leeré después, ¿vale? Para no interrumpirlas. Ya si tenéis alguna cuestión, pues lo ponéis ahí. Y también van a dar unas pinceladas sobre el programa, el servicio de asesoramiento jurídico que nosotros ofrecemos y que yo estoy coordinando aquí. Que por mi parte, pues también me ofrezco a tener una reunión con vosotros para concretar el alcance de vuestros proyectos, ¿vale? Si necesitáis un poco de ayuda para esto. Pues sin más dilación, os doy la palabra. No sé si va a empezar Mercedes, Alicia, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes que se unen en este webinar que hemos preparado en colaboración con Andalucía Trade, en el que, bueno, como ya comentaba Paula, la idea es un poco que nos conozcáis, que conozcáis a Iguay Abogados, aunque algunos ya lo conoceréis. ¿En qué podemos ayudaros si estáis en un proceso de internacionalización de vuestro negocio, de forma que la empresa andaluza se vea más y mejor en el extranjero? Y así daros a conocer el programa en el que colaboramos con Andalucía Trade. Y en concreto basaremos este webinario en nociones y aspectos a tener en cuenta en IRPF, en los desplazamientos que se realicen al extranjero con motivo de ese proceso de internacionalización, ¿no? Bueno, como ya comentaba Paula, me acompaña mi compañera Mercedes, que es especialista en movilidad internacional de aquí del área fiscal, y yo, que soy Alicia Hermida, gerente del área fiscal. Esta presentación, bueno, haremos una breve introducción para que conozcáis quiénes somos y en qué consiste el programa con Andalucía Trade. Luego aterrizaremos un poco al entorno fiscal en el que nos movemos y daremos datos en ese sentido. Y luego el tercera y cuarta parte de este webinario pues irá destinada a estas nociones que deben tenerse en cuenta sobre el IRPF y desplazamientos en el extranjero, ¿vale? Y luego una última parte la dejaremos para todas aquellas preguntas o cuestiones que os hayan suscitado alguna duda y tengáis interés de conocer, y estaremos encantadas de ayudaros a todos. Bueno, pues Iguay Abogados participa, es una firma que está presente en 147 países y participa en el programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización. Esto va a permitir un asesoramiento
en origen en España y en destino, gracias a la red de oficinas que tenemos con el resto de países, permite un asesoramiento de la normativa específica de la jurisdicción en concreta en la que pretendéis aterrizar. En España en concreto contamos con 15 oficinas y en Andalucía, Sevilla y Málaga, que actúa como oficina única, y son las que actualmente trabajamos con Andalucía Trade. Contamos con 4 líneas de servicio: auditoría y asesoramiento financiero, fiscal y legal, consultoría y estrategia de transacciones. Pero en el marco de este programa, pues nos centramos en la línea de asesoría fiscal y legal, incluyendo dentro de legal, mercantil y laboral. El servicio en el que participamos con Andalucía Trade, actualmente EY Abogados tiene asignados 67 países de la zona de Unión Europea, Latinoamérica, África Asia y Pacífico. Luego expondremos cuáles son cada uno de los países asignados. Y aquí los requisitos para poder participar en el programa pues son, evidentemente, que se trate de una empresa andaluza de cualquier sector de actividad, que tenga una facturación mínima anual de 50.000 euros o si es menor de 50.000 euros, que haya participado en algún programa de incubación, aceleración o mentorización de empresa o financiación alternativa que se haya gestionado por alguna entidad pública o privada, o bien que haya sido beneficiaria de algún programa europeo de ayuda y estímulo a la PYME. Asimismo, que esté al día con la entidad Andalucía Trade y que se abone una cuota de acceso, que son 370,26 euros. Es un precio irrisorio para tratarse de 35 horas de asesoramiento fiscal o legal de una oficina de cualquier jurisdicción de las que hemos adelantado anteriormente, y que se trate de una PYME según la definición de la Unión Europea. Y la Unión Europea define a la PYME como una entidad con menos de 250 personas empleadas, con un volumen de negocios no superior a 50 millones de euros y con un balance general que no exceda de 43 millones de euros. Bueno, este programa tiene la ventaja de que os beneficiáis de una consultoría mercantil, fiscal o laboral personalizada, como decía anteriormente, en origen y en destino, en la jurisdicción donde pretendéis aterrizar vuestro negocio. Por tanto, operar con una mayor seguridad jurídica, y lo que proporcionaría desde Andalucía Trade y con nuestro asesoramiento es un informe, una nota, un dictamen ejecutivo sobre la cuestión que os suscite mayor duda, porque al final tenemos que tener claro que no se trata de un asesoramiento recurrente, ¿vale? Sino que la compañía que esté interesada en exportar su negocio al exterior tendrá que indicarnos el país en concreto y cuál es la problemática o cuál es el tema que pretende abordar, y nosotros trataremos de indicarle qué es necesario analizar, y en base a eso pues os entregaremos un informe o revisaremos la redacción de un contrato, la cláusula fiscal de un contrato que ya se haya redactado con algún distribuidor o proveedor en el extranjero. Entonces, bueno, al final se cuenta con un servicio muy específico por un precio que es irrisorio, ¿no? Para ser 35 horas de asesoramiento fiscal o legal. Deciros además que tenéis una participación, dos participaciones, perdón, por
para un mismo país en el mismo año en curso. Cuando comienza el nuevo año se pone el contador a cero y puede volver a pedirse 2 nuevas solicitudes para el mismo país. Y además se pueden simultanear varias participaciones en distintos países, ¿vale? Entonces, aquí a continuación os expongo los países que tenemos asignados y con los que podríamos prestaros asesoramiento, ¿vale? Bueno, y ya aterrizando a lo que es el objetivo, ¿no?, de este programa, que es la internacionalización de la empresa andaluza, nos planteamos, ¿se trata de una estrategia o es una necesidad? Bueno, pues me adelanto a la conclusión que además se expone de forma muy clara en la presentación, y a nuestro juicio pues se trata de una necesidad estratégica. Bueno, al final, en el entorno actual económico en el que nos encontramos, ¿no?, que desde casa, a tan solo un clic, podemos obtener bienes y servicios ubicados en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay una demanda de esa globalización de bienes y servicios. Por tanto, eso nos beneficia al crecimiento de nuestra empresa. Nos da también ventajas competitivas frente al resto y nos permite continuar generando valor añadido, ¿no? Si bien tenemos que tener en cuenta, y para eso bueno, estamos aquí y os podemos ayudar, que ese proceso de internacionalización pues tiene cierta complejidad, ¿no? Porque, bueno, tiene unos cambios adaptativos, te tienes que adaptar al país de destino, entonces tienes que tener en cuenta unos factores internos y externos, tanto de la propia compañía como del país donde pretendes aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, exige una formación y una planificación previa para mitigar cualquier riesgo fiscal o legal que permita un aterrizaje totalmente seguro, ¿no? Para contar con esa seguridad jurídica de operar en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de esa planificación, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta que se nos van a plantear distintos problemas o dilemas que tenemos que resolver, porque tenemos que determinar el modo en el que se va a implementar el proyecto que tenemos en nuestra compañía en el país de destino. Y para la resolución de esos problemas o dilemas que se nos plantean en ese proceso de internacionalización, pues la compañía debe analizar una serie de factores, como decía anteriormente, externos e internos. Internos más relativos a lo que es la propia organización de la compañía, incluso la formación del personal, la organización interna de la compañía, y factores externos más relativos al mercado al que nos dirigimos. Pueden ser incluso el tipo de divisa, al ciudadano al que nos vamos la cultura del ciudadano al que nos vamos a dirigir, y bueno, parte de esos factores externos en la normativa de la jurisdicción y los aspectos fiscales a tener en cuenta a la hora de exportar esos bienes y servicios. Un análisis adecuado de estos factores pues, nos va a permitir identificar cuál es el vehículo más viable o la vía más óptima para instrumentalizar ese proceso de internacionalización, ¿no? Y tener en cuenta desde el primer momento los riesgos que en su caso podríamos tener asociados y mitigarlos, que al final para nosotros es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo que al inicio de cualquier proceso es siempre importante tener en cuenta los ingredientes con los que contamos, que no en medio de la receta que parezca que nos falta alguno y no nos quede el plato igual de bueno, ¿no? Entonces, bueno, debemos partir con todo el conocimiento para en cualquier caso, si hay algún riesgo, pues mitigarlo.
Actualmente, desde el punto de vista fiscal, nos encontramos en un entorno que se caracteriza por una época en la que hay muchísimos cambios impulsados por la OCDE, la Unión Europea y los distintos actores de la fiscalidad internacional, que, bueno, al final estos cambios se ven agravados por las tensiones presupuestarias en una multitud de países, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a un estado constante de cambio, en un entorno multilateral de regulaciones, y se incrementan los supuestos de doble imposición, que se agravan a su vez por a veces inexistencia de mecanismos efectivos de resolución de este tipo de controversias transfronterizas. Entonces, bueno, esto además se ve incrementado porque hay una mayor intensidad en el intercambio de información entre las distintas administraciones públicas y una mayor exigencia a los operadores a tener una transparencia frente a esas administraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el entorno fiscal actual internacional en el que nos encontramos, que hay leyes y cambios constantes regulatorios, mayores exigencias de información, a su vez hay mayores oportunidades de internacionalización de nuestro negocio, de servicios y bienes, pero a su vez también, pues debido a estas nuevas exigencias, a mayores exigencias y nuevos cambios y leyes, pues mayores riesgos, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos preparados realmente? Y bueno, para eso estamos nosotros y también vamos en colaboración con Andalucía Trade para tener claro el punto de partida que tenemos y mitigar cualquier riesgo de cualquier tipo antes de salir al exterior y hacerlo con la mayor seguridad jurídica. Y bueno, sin más, os dejo con mi compañera Mercedes, que entrará en las notas características de qué debe tenerse en cuenta si viajo al extranjero por motivos profesionales, si hay algún beneficio fiscal en IRPF y algunas principales características migratorias fiscales y en materia de seguridad social en estos países que al final dan mayores temas que son más habituales: Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Yo creo que al final acompañar el plan estratégico de una compañía en su proceso de expansión internacional conlleva los desplazamientos internacionales de trabajadores o representantes de la compañía, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy: qué beneficios fiscales nos pueden aplicar en relaciones dependientes laboral, en algunos casos también estatutaria, con contratos de alta dirección. Y bueno, dada la práctica también y la red internacional que tenemos, que se ha mencionado anteriormente, unas notas características de la fiscalidad, de aspectos migratorios y de seguridad social en estos 5 países que ha numerado mi compañera Alicia y también Paula anteriormente. Y un poco también la visión global en torno al ámbito europeo, que también ha acompañado de lo que ha dicho mi compañera. Bueno, pues está en constante cambio. Muchos países nos estamos amoldando a la nueva realidad jurídica que hay a día de hoy, y también situaciones, ¿no? Temas nómadas digitales y todo esto, también muchos países nos estamos poniendo las pilas, y perdonadme la expresión, para poder regularlo y controlar este tipo de movimientos. Bien, pues comentando los beneficios que nos plantea o que nos da el legislador en el IRPF, tanto la ley como el reglamento del IRPF, nos encontramos con estos beneficios o la exención por las citas de desplazamiento. Estas citas de desplazamiento se pueden abonar por el empleador. Su naturaleza es costear, digamos así, el coste adicional de ese desplazamiento al extranjero, y digamos así que la idea general es que todo lo que me pague mi empleador, en teoría, el rendimiento del trabajo, ¿vale? Salvo que aplique algún tipo de exenciones, como serían estas. Dietas efectuadas de gravamen se pueden se pueden aplicar, y esta exención siempre se hace para desplazamientos inferiores a 9 meses, ¿de acuerdo? Independientemente del país, o sea, no hay un requisito que digamos que sea ámbito europeo, Latinoamérica,
país que tenga convenio con nosotros, no. Aquí no hay ningún tipo de límites en ese sentido. El único límite que hay, digamos así, que es ese límite temporal con desplazamientos inferiores a 9 meses y que, digámoslo así, porque que esos desplazamientos sean por motivos o razones de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué ese límite temporal de 9 meses? Porque unido a la normativa laboral, digamos así que la normativa laboral indica que cuando ya estoy 9 meses fuera de lo que es mi centro de trabajo habitual, hay un cambio de ese centro de trabajo. Con lo cual, esta digamos así, compensación, pues el desplazamiento temporal no podría aplicar y en vez de estar exento sería una retribución adicional para mí. ¿De acuerdo? Aquí en la presentación os planteamos los límites que tenemos a día de hoy en desplazamientos internacionales, gastos de manutención, ¿de acuerdo? Con pernocta fuera más elevado, 91,35 euros al día, sin pernocta 48,08. Gastos de estancia, al final los que se justifiquen, ¿de acuerdo? O una factura de hotel, a lo mejor si hay desplazamientos más extensos, factura de alojamiento del apartamento. Gastos de locomoción, siempre siendo el transporte en medios públicos el importe del gasto de mi ticket, digámoslo así, ¿de acuerdo? O si son desplazamientos por carretera, estaría un límite exento de 0,19 kilómetros por kilómetro recorrido, ¿de acuerdo? Aparte de, oye, pues el peaje que tengas que pagar por ese desplazamiento o el parking. Yo creo que sí. Bueno, y aquí acreditar evidentemente que lo hacemos en nuestros reportes incluso internos cuando tenemos este tipo de desplazamientos, que, bueno, la acreditación del lugar, día y razón del desplazamiento. Normalmente ese tipo de dietas están reguladas en una política interna de la compañía y si no fuera así, pues supongo que quedará, al menos en la práctica, en el Departamento de Recursos Humanos o de Talento o Administración y Personal su autorización. Otra exención o otro beneficio fiscal que nos plantea el reglamento, en este caso del IRPF, es el régimen de cesos o complementos por destino. Este es un beneficio que es incompatible con las dietas que hemos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Es decir, debemos aplicar una exención u otra y normalmente se aplica para desplazamientos justo que rebasan esos 9 meses, ¿vale? Importante, no existe un límite cuantitativo en este caso, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que, digamos así, que no, lo que hacemos es un complemento, en el caso práctico, ¿de acuerdo? Pues bueno, he trasladado a esta persona durante 10 meses a Arabia Saudí por un proyecto técnico. La persona sigue siendo residente fiscal aquí en España porque tiene su núcleo de intereses vitales en nuestro país y le ha abonado complementos para estar allí. Pues un COLA o un assignment de una asignación por el coste de vida, el apartamento y aparte le he dado 50 euros diarios para poder subsistir allí o pagar las comidas y gastos que pueda tener. Bueno, pues eso entraría dentro de la visión de este régimen de excesos o complemento por destino. ¿De acuerdo? Y entrando un poco ya más en una exención que yo creo que es bastante o más conocida que lo que hemos visto anteriormente del régimen de excesos, tenemos la exención del artículo 7p de la ley del IRPF, que es la exención por trabajo desarrollado en el extranjero. Esta exención tenemos dos formas de poder aplicarla, digámoslo así. Una es vía nómina y la otra es mediante una corrección de la liquidación del IRPF que hace el propio contribuyente. Digamos así que en la práctica lo más fácil es esa exención vía nómina. ¿Por qué? Porque al final, cuando estoy acreditando esa exención a nivel de empleador y obligado retenedor, no va a haber una discrepancia con el modelo 190 que presente en la agencia tributaria frente a lo que el empleado y contribuyente presenta en su declaración del IRPF. Sin embargo, si lo hago de la otra forma, es decir, yo en el 190 no aplico esta exención, pero luego veo que, oye, en este desplazamiento de este trabajador sí que puedo aplicar esa exención. Vale, pues se calcula esa exención y luego como empleador ayuda al contribuyente con un certificado. Ahí, y muchos de vosotros a lo mejor tendréis esta experiencia ya de primera persona o ha pasado en vuestra compañía, pues hay un requerimiento de la administración porque los datos no concuerdan. ¿De acuerdo? Ahí los procedimientos ante la administración tributaria depende un poco de la administración, ya sabemos todos que un poco depende de la persona que nos lleve el expediente.
nos podemos quedar en un momento del proceso o bien tener incluso que ir a tribunal económico administrativo. Con las pruebas fehacientes y que tenemos, la mayoría de los casos se ganan, aunque prolongados en el tiempo, eso sí que es verdad, pero nuestra experiencia es siempre apoyar a la viabilidad de esta exención y a nuestros clientes para poder hacerlo y que obtengan este beneficio que al final, si la ley lo permite, es por algo que debemos usarlo, ¿de acuerdo? Requisitos que hay para aplicar esta exención. Fundamentalmente la ley pone 2, pero que se pueden desglosar en los puntos que vemos en la presentación, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que ese traslado o ese día de trabajo sea físicamente realizado en un país fuera de España. Y digo esto porque hay personas o consultas que nos llegan, oye, yo he estado trabajando para una entidad de Reino Unido en un proyecto, quiero aplicarme la exención. Aquí la exención es que estás trasladado a Reino Unido, Londres, Birmingham, donde sea, y ya has desarrollado ese trabajo de forma física, con lo cual no aplica, ¿vale? En cuanto a conteo de días para aplicar esa exención, bueno, la Administración anteriormente tenía unos, digamos así, unos criterios bastante conservadores en cuanto a jornadas de trabajo, si el día de desplazamiento contaba o no. Bueno, por suerte, se está un poco amoldando a la realidad jurídica y del día a día de nuestros desplazamientos y vamos a ir tornando, digamos así, esos criterios, ¿de acuerdo? Otro de los requisitos es que el traslado físico sea a un país donde haya un impuesto de naturaleza idéntica o análogo al IRPF o que tenga un convenio bilateral, un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información con España. Clásico caso que sale a relucir es, por ejemplo, hay una consulta de la Dirección General de Tributos que es un desplazamiento a Arabia Saudí. Arabia Saudí, hasta ahora, no sabemos con los cambios normativos, no tiene un IRPF como tal, sino que tiene un impuesto sobre la seguridad social o pago de seguridad social. Ahí la AET dictaminó que se podía considerar esa seguridad social como impuesto análogo, ¿de acuerdo? Hay que ver muy bien dónde es el desplazamiento. Sí o sí, no va a ser aplicable esta exención si el desplazamiento se hace a alguno de los países que actualmente la agencia tributaria tiene un listado y que se califica como jurisdicción no cooperativa, ¿de acuerdo? Creo que el último listado es de febrero del 23, pero se va a ir actualizando. Entonces, ya si tenemos un desplazamiento a este tipo de países, esa exención por esos días no va a aplicar, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos un límite anual y es de 60.100 euros brutos al año, ¿de acuerdo? Por cada día de trabajo que se cumplan todos los requisitos. Ese límite anual se puede, digamos así, para contabilizarlo, ese salario bruto, podemos tener en cuenta tanto el salario itinerario como el salario en especie. Y también, pues, si tenemos estructuras salariales en las cuales hay un variable por desarrollo de trabajo o una gratificación específica porque ese empleado se traslade a desarrollar un proyecto en destino, sería computable, digamos así, para ese salario bruto. Y quizás aquí el requisito principal, y perdóname que lo salte así, es básicamente que haya un beneficio para una entidad no residente fiscal en España que se ha dado por ese traslado al extranjero del trabajador, ¿de acuerdo? Es muy fácil identificar ese beneficio cuando son partes o el desplazamiento se hace a beneficio o a razón de un contrato, un desplazamiento en relación con un tercero, ¿vale? Pero es muy difícil o más difícil, digámoslo así, en el marco de un servicio intragrupo, cuando tengo a lo mejor una filial o un acuerdo con una entidad que falta del mismo grupo empresarial, que ahí cuando se consideran que están dentro del mismo grupo empresarial dos entidades, bueno, pues nos remitimos a la ley del impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo? Importante es que es incompatible con el régimen de excesos, que creo que ya lo he mencionado antes, pero bueno, por resaltar. Y bueno, ahí abajo señalo una resolución que fue bastante, digámoslo así, aclamada, podría decir, en la jurisdicción española y básicamente es porque anteriormente esta exención
se contemplaba solo para aquellas relaciones de carácter laboral dependiente. Y con esta resolución del Tribunal Supremo, de junio del 22, se indica que el marco donde se puede aplicar esta exención también acapara las relaciones estatutarias. Es decir, el caso concreto era una persona que tenía un contrato de alta dirección y que era una persona que era consejero de una entidad no residente fiscal en España, pero que formaba parte del mismo grupo empresarial que su empresa matriz, digámoslo así. Bueno, se acreditó que cuando esa persona se desplazaba al extranjero realizaba funciones específicas como consejero de la entidad no residente y que por eso sí que podía aplicar la exención, porque el beneficio se quedaba, digamos así, en entidad de destino y no reportaba a la matriz ese beneficio. Como os comentaba, es muy fácil ver o identificar este beneficio cuando estoy hablando con un tercero o con un cliente, pero a lo mejor es más difícil verlo cuando hay un servicio intragrupo. Aquí no hay una lista taxativa y única enunciada por la ET o por los tribunales en las cuales, digamos, sí que aplicaría esta exención, sino que siempre nos vamos remitiendo al caso a caso, ¿vale? Entonces, pero sí que hay unos servicios que ya de por sí la Administración va aceptando como susceptibles de poder aplicar esta exención. Sí o sí, normalmente cuando son funciones de soporte técnico o operario para apoyar al equipo de destino, porque, oye, tengo una persona que ha instalado esta placa solar, me lo invento, y es una persona que sí o sí, si yo no lo desplazara al equipo que tengo en Alemania, tendría que contratar a un externo para poder dar ese conocimiento y que vaya bien el proyecto. Bueno, pues ahí como estoy diciendo que en situación similar yo buscaría una persona o un tercero independiente en el mercado para poder hacer ese servicio, ahí sí o sí se podría aplicar esta exención. Ahí quedamos listados en la presentación servicios o funciones que han quedado acreditadas, en este caso pues asesoramiento informático, asistencia técnica o formación de personal. Cuidado aquí, es formación. Yo voy a impartir formación a destino, no es que yo reciba una formación en destino, ¿de acuerdo? Planificación y desarrollo de la actividad para el control de la ejecución del proyecto, servicios destinados a la expansión del grupo, como dirigidos a la apertura de filiales, o funciones de gestión y ejecutivas como administradores, que esta es la sentencia que os comentaba anteriormente. Vale, y pasamos ya al siguiente punto, que es un poco ver notas características de diferentes países, ¿de acuerdo? Empezaremos con Brasil y lo hemos querido estructurar con puntos bastante directos en cuanto a migración, seguridad social y fiscal. Dentro de lo que es el conocimiento de EY, pues creo que es los 3 puntos claves, a lo mejor, incluso con el laboral, que podíamos revisar y bueno, nos dan una idea general de cómo podemos a lo mejor hacer el primer acercamiento a ese país y si hay implicaciones. Perdonad que haga un inciso, es básicamente, digamos así, que dirimir las potestades en los 3 puntos. Puede haber convenios bilaterales que nos lo puedan facilitar o no, como en los países que desplazamos a estos empleados. Y bueno, que siempre va a haber que revisar esa normativa porque hay un modelo único para esos convenios como ese que está determinado por la OCDE, pero luego ya ahí cada país va puntualizando cositas de cada artículo, tanto para nivel de corporate, IVA, etcétera, como a nivel también de IRPF, ¿vale? Empezaremos con Brasil, con el tema de inmigración. Bueno, aquí Brasil o sea, todo va a depender del tema de la nacionalidad de la persona que se desplaza. Podemos obtener un visado de negocios para un periodo no superior a 90 días en un primer lugar y que luego puede renovarse hasta un máximo de 180 días. Es verdad que bajo esta visa de negocios no puede haber una remuneración local por entidad brasileña. Es decir, si yo tengo que darle una dieta o algo a ese empleado, va a ser siempre por la entidad española, ¿de acuerdo? Y la duración del país o de la duración del visa de negocios dependerá justamente de la nacionalidad interesado. Bueno, pues hay relaciones entre países que son mejores y peores. Realmente con Brasil nosotros tenemos una buena posición a día de hoy, ¿vale? Y luego, para así ya desarrollar
trabajo físico especializado en Brasil, se debe de optar a una visa temporal. Aquí Brasil, como comentaba antes, algunos países han puesto las pilas y sí que regula ya una visa de nómada digital y tiene que ser previa a una autorización posterior de residencia permanente, ¿vale? Para esa persona. En términos de seguridad social, y esto aplicaría para todos los casos que vamos a ver o todas las cuestiones, la regla principal en seguridad social es que yo pago seguridad social en el país en el cual estoy trabajando, ya sea por un día, 2 días, 3 días o 5 años, me lo invento. ¿Qué pasa? Hay mecanismos o convenios o reglamentos que hacen que esa regla se pueda eludir durante un cierto periodo de tiempo. Esos son en el ámbito de la Unión Europea, el reglamento comunitario, y luego hay convenios bilaterales con determinados países. En este caso, con Brasil, sí que existe ese convenio bilateral firmado entre España y Brasil, con lo cual, si yo tengo un empleado que desplazo a Brasil, aunque sea por un corto periodo de tiempo, con la ley en la mano, digamos así, con la normativa en la mano, tendría que comunicar ese desplazamiento, ¿vale? A la Tesorería General de la Seguridad Social. Los desplazamientos iniciales, digamos así, normalmente el oficio que la Seguridad Social emite suele ser relativamente rápido y a día de hoy también hay una comunicación vía email bastante efectiva por nuestra parte con los funcionarios correspondientes. Si no es el caso, es decir, que yo ya tengo un empleado o una entidad allí en destino o en nuestro proceso de expansión ya estamos avanzados y tengo personal local allí, bueno, pues que sepáis que en ese caso la cotización del empleador a día de hoy está a un 28,8% sin base máxima mensual y que el empleador normalmente estaría en torno a un 14% con base máxima que se actualiza todos los años casi como en España. En cuanto a cuándo puedo adquirir residencia o fiscal o no en Brasil, tenemos, digamos así, que 3 tipos de criterio. Uno es la presencia física, si estoy más de 183 días en Brasil, puedo ser considerado como residente fiscal. Con el tipo de visado, es decir, con una residencia permanente, te van a considerar residente fiscal en Brasil, sí o sí. ¿Cómo pago los impuestos en Brasil? Los residentes fiscales están sometidos a una retención mensual, que el sistema es un paye. Payes, pay as you earn, básicamente es cada mes con tu nómina te van calculando el tipo progresivo en el cual vas a estar y ingresan los impuestos, ¿vale? Pongo ahí barra carneleado. El carneleado es un método o una declaración mensual que se presenta en Brasil por la cual, si yo, por ejemplo, soy expatriado, yo normalmente hablo un poco con expatriados, ¿no? Personas que se desplazan en un momento de larga duración y cuya parte de la nómina permanece en España. Ahí la entidad brasileña no tiene obligación de practicar retención, pero el empleado sí que tiene que presentar una declaración mensual, ¿vale? Está un poco más detallado, pero bueno, eso sería la conclusión. Y los no residentes fiscales, digamos así, que únicamente tributan por los ingresos generados de fuente brasileña. Aquí la idea que quiero que se te pueda transmitir es el hecho de que una persona pase 5 meses en Brasil y por lo tanto, y luego vuelva a España durante el tiempo correspondiente, no quiere decir que en Brasil no tenga que pagar nada, ¿de acuerdo? Puede ser que sí, puede ser que no, pero por eso tenemos las figuras de residencia y no residencia. México. México es un país con gran potencial de negocio. A día de hoy creo que se nos plantean bastantes consultas por desplazamientos a este país. Comenzando con el tema de la migración, bueno, podemos entrar como turistas la mayoría de las nacionalidades, ¿de acuerdo? Y aquí sí que como turista puedes incluso optar a un visado que te permita tener algún tipo de remuneración local, ¿de acuerdo? Hay residentes temporales o bien residencias permanentes. Para el caso de ingreso como turista, sin actividad remunerada, ¿de acuerdo? Viaje de negocios que estoy en México. La presencia se limita a 180 días, ¿de acuerdo? Pero sí que deberé autorizar, tener una autorización de entrada. Y cuando ya supero esos 180 días, o estoy más o menos en el límite, sí que necesito un permiso de residencia temporal, ¿de acuerdo? A día de hoy sí que hay convenio en la Seguridad Social, con lo cual, si desplazo a una persona, puedo seguir manteniendo las cotizaciones en España.
Ese permiso para seguir cotizando en España puede llegar hasta 4 años y con una prórroga extraordinaria adicional de 1 año más. Cuidado porque aquí las prórrogas están siendo muy lentas, ¿vale? O sea, que nos podemos encontrar con situaciones de no me resuelve la tesorería, ¿qué hago con este empleado? Y bueno, durante este tiempo de vigencia de este convenio bilateral, pues evidentemente no tengo que hacer contribuciones en México ni como empleado ni como empleador. En cuanto a la residencia fiscal, México es un país que atrae residencia bastante pronto, digámoslo así. En el momento que yo tengo un apartamento a mi disposición, ellos entienden que más o menos tengo allí como mi centro de intereses vitales. Es verdad que luego, con estos convenios que tenemos con diferentes países, podemos pelearnos por esa residencia fiscal, pero bueno, ahí digamos sí que el uso de habitación es un criterio importante para atraer la residencia fiscal. Aparte de ello sería más del 50% de los ingresos proceden de fuente mexicana y aquí no es que me pague una entidad mexicana, sino que lo genere o me paguen por algo que yo hago o trabajo que yo hago en México y que el centro de actividad profesional se sitúa en México. Los no residentes fiscales tributan a un tipo marginal del 30% y los residentes fiscales a un tipo marginal del 35%. En cuanto a Colombia, la mayoría de los casos no necesitamos una autorización de entrada, sujeto esto a estudiar en la nacionalidad de la persona que se traslada. Pueden autorizarse permanencias transitorias de hasta 90 días, prorrogables a otros 90. Y digámoslo así que la autoridad migratoria colombiana no pone limitaciones a que un extranjero sea cabeza visible de una filial o abra negocio en Colombia. Si bien para eso necesita bueno, pues tener una autorización de residencia temporal de 2 años. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que es consejero o consejera de una entidad colombiana y viaja para esas reuniones. Hay un visado específico solamente para esas reuniones que no tiene más efecto migratorio que poder entrar perfectamente por frontera. ¿De acuerdo? Y perdón, que estoy diciendo Colombia y Chile. Convenio bilateral sí que hay firmado en Seguridad Social con Chile. Si no fuera así, las cotizaciones del empleador estarían a un 3,4%, más algunos conceptos adicionales que varían dependiendo de la actividad a desarrollar en Chile. La contribución del empleado pues es de hasta un 18,4%, con diferentes partidas como tenemos aquí. En su caso serían salud, pensiones, etcétera. La base máxima revisable por mes sería de $2.894. Chile tiene unos criterios de residencia que radican no solamente en la presencia física, que sería que eres residente fiscal cuando en un periodo consecutivo no de 12 meses pasas más de 6 meses, es decir, no me voy a ejercicio o año calendario, sino que voy diferentes periodos. Y se entiende que siempre una persona es residente cuando tiene allí su domicilio. Su domicilio es establecerme en Chile y registrarme como persona domiciliada, ¿de acuerdo? El tipo marginal, la renta del trabajo para residentes fiscales sería del 40%. Y paso a Uruguay, país en el cual no es necesaria una visa de entrada si el desplazamiento no supera 1 o 3 meses para algunos nacionales. Otra vez nos vamos al tema de que depende un poco de la nacionalidad de la persona que se traslada. No está permitido trabajar en Uruguay sin un visado temporal de residencia y no existen limitaciones tampoco para que un no nacional uruguayo sea cabeza visible del negocio en Uruguay. ¿De acuerdo? Con Uruguay sí que existe también convenio bilateral en materia de seguridad social. Sin embargo, si estamos hablando de empleados locales o no cubiertos con ese convenio, pues el empleador deberá aportar a la seguridad social un mínimo del 12% y el empleado un 15%, añadió también la atención sanitaria que varía del 3 al 8% dependiendo de la actividad. ¿De acuerdo? Residencia fiscal en Uruguay se adquiriría si paso más de 183 días al año, ¿de acuerdo? Ahí sí que nos centramos en año natural, o si tengo allí mi centro de intereses o actividades o núcleo. Los residentes fiscales en Uruguay, aquí es una matización, no están sometidos a renta mundial, sino renta uruguaya y algunas
es decir, todo lo crecido por trabajo desarrollado en Uruguay, y tengo rendimientos privados, un alquiler en España, por ejemplo, ese sí que está sometido a tributación allí, pero a lo mejor el rendimiento que me dan una cartera de acciones, no. Tipo marginal de tributación en Uruguay, el 36%, que por ahora está más bajo que en España, su marginal. Y los no residentes tributarían un 12%. Para terminar, y creo que bueno, más o menos vamos en tiempo, aquí solamente una pincelada de a día de hoy cómo nos estamos enfrentando o cómo las empresas están regulando esos desplazamientos al extranjero en ese plan de expansión internacional. Bueno, pues hay desplazamientos internacionales de negocios, donde básicamente son pocos días y donde no tengo una estructura en destino que me permita todavía desplazar a una persona por un periodo mayor. Hay un poco pues tema de inmigración, laboral y seguridad social y fiscal, ¿de acuerdo? En el tema de seguridad social y fiscal, pues como hemos visto, puede haber un A1 o certificado de cobertura que me cubra ese periodo y fiscalmente pues iría al convenio bilateral firmado con ese país para ver si estoy obligado a pagar impuestos en destino o no. Hay desplazamientos internacionales de corta duración, de 0 a 6 meses, desplazamientos de duración más o menos larga, que suelen durar hasta 2 o 3 años, o bien también hay empresas que directamente, porque ya tienen estructura en destino, pues tienen un contrato local. Y también tenemos el tema de nómadas digitales, ¿de acuerdo? En cuanto al ámbito europeo, que no ha sido citado anteriormente, en materia migratoria, como sabéis, tenemos una libre circulación de personas y capitales, aparte, que nos permite trasladarnos con unos periodos más o menos de turista, o digamos, sí, o para negocios, o para formación, o justamente para visitar potenciales clientes, en los cuales a semejanza de España, creo que casi todos no permiten esa estancia por un periodo menor de 90 días sin tener que hacer ningún tipo de obligación en destino. Me lo meto en Italia, en Francia, en Alemania, ¿de acuerdo? En cuanto a fiscalidad, lamentablemente a día de hoy no existe un reglamento comunitario o un acuerdo que nos ponga todos de acuerdo para ver qué país tiene el poder de atraer esos impuestos por esos desplazamientos, con lo cual nos tenemos que ir al convenio bilateral que tengamos con ese país de la Unión Europea y, oye, si al final dice ese convenio, oye, pues aunque seas un empleado español que te has ido a Francia durante 3 meses, hoy Alemania, que además es uno de los países más enérgicos a la hora de atraer la tributación, tiene derecho. Bueno, pues ya y luego iremos a la normativa alemana para poder ver qué impuesto al final tenemos que pagar. Y países con novedades fiscales importantes, por reseñar algo, Portugal. Portugal tenía anteriormente un régimen de fiscalidad reducido de hasta el 25% o incluso del 20% de determinadas actividades, que a día de hoy lo va a cambiar. El 1 de enero del 24 va a reducir los sujetos o supuestos para los cuales se aplica ese régimen especial, con lo cual, malas noticias en ese sentido. E Italia. Italia tenía también un régimen especial para toda aquella persona que cumpliera una serie de requisitos, que como Portugal se basan en una residencia fiscal fuera del país por más de 5 o 10 años, y Italia también está cambiando en el tono mismo de Portugal, porque todo esto se creó para atraer talento a estos países y ahora que hay necesidades de recaudación de impuestos, pues lo están un poco eliminando. ¿De acuerdo? Y en términos de seguridad social, bueno, pues tenemos un reglamento comunitario que sí, ahí hay un acuerdo y nos permite desplazamientos a países de la Unión Europea por cortos periodos o incluso largos. Tenemos, digamos así, que máximo de 5 años, ampliables a uno adicional. A partir de ahí, digamos así, que tenemos que pagar seguridad social en el país de destino. Importante reseñar que UK, o sea, Reino Unido, ya no es parte de este reglamento, pero sí que hay un convenio bilateral con ellos, con lo cual las reglas del juego más o menos han quedado como antes del Brexit. Y espero que hayáis podido seguir toda la explicación
Y nada, aquí estamos Alicia y yo para poder atender cualquier tipo de dudas que hayáis podido plantear. Muchas gracias a las dos por esta estupenda presentación. No tenemos muchas preguntas porque es verdad que se trata de un tema muy técnico que normalmente las empresas depositan en sus asesores fiscales y demás, pero sí te quería hacer, si nos plantean uno de nuestros compañeros de Andalucía Trade una pregunta, y es ¿cuál es la condición necesaria para ser no residente fiscal en España? Hay tres condiciones según entiendo, ¿vale? Y la segunda cuestión, en caso de ser no residente fiscal en España, ¿estoy obligado a tributar IRPF en España? ¿Debo declarar rentas mundiales por rendimiento del trabajo? ¿La partimos en dos? ¿Repito la pregunta o la Sí, o sea, primero los criterios de residencia o no residencia. Aquí el legislador, en el artículo 9 y el artículo 10, lo que se remite es, hay un criterio, y esto nos sucede en el día a día, el criterio principal es una presencia física en España más de 183 días en nuestro país o no, para determinar si soy residente fiscal o no. Es decir, si yo paso 3 meses en España y luego me traslado a México, con la ley en la mano, sería no residente fiscal. ¿Qué pasa? Luego hay circunstancias del día a día. Digamos así que una persona que se traslade de forma temporal al extranjero, pero que su núcleo personal, es decir, cónyuge y descendientes, permanecen en España, puede ser residente fiscal. A la contra te diría que en México dirán, oye, tú llevas aquí 9 meses, tú eres residente fiscal en México, ¿vale? Pero o al menos la renta del trabajo de México va a tributar allí, ¿vale? Pero el criterio principal es la presencia física en nuestro país, más de 183 días, y en el caso de ser no residente fiscal, menos de 183 días, ¿de acuerdo? Luego ahí habría que ver las circunstancias peculiares del caso. Y atendiendo a la segunda parte es, si soy no residente fiscal en España, únicamente tengo que tributar por la renta del trabajo obtenida por trabajo desarrollado físicamente en España. Remitiéndome al supuesto que he comentado, esos 3 meses sí que tributaría en España por la renta del trabajo, pero no por el IRPF, sino por el IRNR, Impuestos sobre No Residentes. Que eso estipula, lo que hemos comentado, solamente días físicos trabajados aquí, y además que mi tipo de retención debe ser del 24%. Si he tenido un tipo de retención superior al 24%, podré solicitar una devolución ante la Administración Pública, ¿vale? Si he tenido un tipo por debajo del 24%, debería de pagar ese impuesto adicional, y eso sería todo vía declaración del impuesto a la renta de no residentes. Pero importante, no presentar un modelo 100, básicamente en esos supuestos. Espero haya podido quedar clara la explicación. Muchas gracias, yo creo que ha quedado muy claro, muchas gracias. Mira, yo sin más, como no hay más preguntas, disculpa, sí hay una pregunta, disculpa, hay una pregunta de Javier, no tengo identificada la empresa, que nos dice, buenas, una persona que reside en España, cerca de la frontera francesa y se desplaza diariamente a prestar servicio a una empresa francesa, estando dado de alta en una empresa española, ¿puede aplicar la exención del IRPF de los 60.100 euros anuales? Al no vivir físicamente en Francia, ¿no tiene derecho a esta deducción? Es que el hecho de que, es decir, una cosa es, la exención no implica que tú tengas que residir en Francia, sino que tengas días de trabajo en Francia. Aquí tenemos situaciones transfronterizas que tienen un régimen más o menos especial, que es justamente con Francia y con Portugal, ¿de acuerdo? Ahí hay como un acuerdo específico, pero realmente si tu desplazamiento es por días de trabajo al extranjero, que Francia ya me considero extranjero, básicamente, y tienes allí esos días de trabajo, podrías solicitar aplicar esa exención. Pero hay un régimen específico para este tipo de supuestos. Si te parece bien, Juan, perdón, Javier. comento las dudas de este tipo de supuestos y se lo hacemos llegar de algún tipo de forma. Paula. Sí, lo que tendría Javier es que escribirme un correo
con tu dirección de correo electrónico o plantearlo por aquí por el chat o tu teléfono, porque es que no se ha identificado y no sé de qué empresa nos está hablando Javier. A ver si, Global Custom System. Vale, perfecto. Global Perfecto, Javier. Custom System, perdona, Javier. Pues si te parece, te paso los comentarios respecto a esos regímenes específicos y ya te digo que también es atender al caso en específico del desplazamiento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Si es verdad que, bueno, agradeceros muchísimo vuestra presentación tan espléndida y tan concreta. Es verdad que este tema es un tema muy técnico, pero muy interesante y también mucho, a menudo, objeto de nuestro asesoramiento jurídico, de nuestro servicio de asesoramiento. Yo lo que quería desde aquí es invitar a todas las empresas, Mercedes y Alicia, muchísimas gracias, a que nos contacten. Ahí he dejado en el chat nuestros números de contacto y correo electrónico para ver si juntos podemos ayudarles a analizar sus proyectos concretos. Claro. Que estaremos encantados de concretar el alcance juntos, ya pidáis el servicio o no, pero sí que nos llaméis, ¿vale? Ahí he dejado el correo electrónico consultoríajurídica@andaluciatrade.es. Y sin más, bueno, hay varios mensajes de agradecimiento y felicitación. Y feliz Navidad y todo de ya. feliz Navidad y de todo, lo estáis viendo. Así que, bueno, este es el último webinario que vamos a hacer en el año. El programa continúa, por supuesto. Podéis solicitarlo de aquí a finales de diciembre y también a partir de enero. Y queremos desearos eso, muchas felicidades, una feliz Navidad para todos y bueno, que continuemos creciendo. Muchas gracias a vosotras por vuestra participación. Siempre. Sí, que Andalucía se vea fuera de nuestra frontera. Desde luego que sí. Muchas gracias a todos. Felicidades, gracias. Gracias. Chao.